Bien, vamos a hablar de los cuadernos de las coimas porque Manzanares dijo quién habría ocultado el dinero de los Kirchner. Vamos a hablar de esto con Diego Cabot. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, a ver. se está conociendo de a poco, muy de a poco. Hay muchos trascendidos, como decimos, hay mucha gente cercana. No es una decisión en soledad que tomó el contador de los Kirchner, Manzanares, de ir a hablar, sino que es una decisión que viene de lejos, que incluso data de una desconfianza que él tenía con sus anteriores abogados, que era el abogado Beraldi, que también era abogado de Cristina. Y entonces hay un entorno que va contando un poco qué cosas fue teniendo en cuenta y qué cosas fue contando. Te voy a dar un dato que él en un momento cuenta, Sí. le cuenta a sus abogados que hay un momento donde él veía que no tenía mucho trabajo para hacer en la defensa en la cárcel. Él veía que en la cárcel casi todos los imputados de otras causas, los abogados les llevaban, por ejemplo, escritos para que tilden, para que trabajen sobre escritos judiciales, esto es verdad, esto no, y que él no tenía mucho. Y que en un momento pensó, o alguien le dijo, fíjate que por ejemplo, cuando cae un narcotraficante le paga la defensa a todos. Pero la defensa que está pagando es para que lo salven a él, en el fondo, ¿no? Y que esas cosas sin decir, o sea, sin, esto como te digo, el entorno lo cuenta, sin decir efectivamente esto me estaba pasando a mí, le empezó a pasar por la cabeza que le podría llegar a ocurrir. ¿Entendés? Que su defensa no estuviese del todo, si querés, de acuerdo con sus propios intereses, sino con los intereses de un conjunto. Ajenos, ¿no? claro. Y ahí se empezó a preguntar una cantidad de cosas. Pero dicho esto, te digo, ahí se empieza a filtrar una cantidad de información. Hernán Capielo, compañero nuestro, de acá el diario Hoy, cuenta en la Nación de hoy quién había recibido los bolsos, que es la pregunta que vos haces, y básicamente él apunta al grupo Eskenazi, ¿no? Al banquero Eskenazi. Al banquero Eskenazi. Y cuenta en varias partes, relata en varias partes, en varios momentos, que todo el tiempo iban a diferentes tesoros que había en el sur y que varios de ellos obviamente estaban en las cajas fuertes del Banco de Santa Cruz, que como sabemos es, o si no lo sabemos lo contamos, es uno de los bancos del grupo Eskenazi, ¿no? Incluso mucho antes, cuando el Banco de Santa Cruz era Kirchner, fue el que privatiza el Banco Provincial de Santa Cruz, lo vende al sector privado, el que compra en el momento es Eskenazi, de ahí empieza una expansión de Eskenazi en varios bancos de la Argentina, el Banco de Entre Ríos otro, el Santa Fe, y él empieza en Santa Cruz con la expansión de banco, y hay varias partes donde él cuenta que efectivamente iban a buscar y traer dinero al Banco de Santa Cruz. Sin embargo, la alusión a Eskenazi es distinta, porque él dice que en un momento traen el dinero físico, como le gusta esta palabra que aprendimos. Hemos aprendido con los Kirchner, cuenta que lo traen a Buenos Aires, que lo traen terrestre, en forma terrestre, o sea, en auto, será, o en camiones, no sé, según cuánto. Depende de la cantidad. Claro, depende de la cantidad. Y que cuando llegan acá ese dinero efectivo se lo dan a Eskenazi. ¿Qué dice Eskenazi? Obviamente hay un comunicado del grupo que nada es verdad, que ya esto es parte de una extorsión en la que fueron ellos, digamos, y que hay una denuncia en 2017, después de todo lo que fue, cuando se empezó a conocer el caso famoso de YPF, ellos no te olvides que fueron después socios de YPF, dueños del 25% de YPF, después fueron expropiados. La relación con los Kirchner termina muy, muy mal, especialmente con Cristina Kirchner. Claro, totalmente. Ahora, en todo caso estamos hablando siempre del ocultamiento de dinero en negro. Sí. Siempre. No puede ser. Por un lado, bueno, claro, lo que pasa es que ayer hablábamos de la metodología que tenían para blanquear el dinero a través de los hoteles, esto estamos hablando de dinero absolutamente negro. O sea, la recaudación, la famosa recaudación, ¿viste? De la que tanto hablamos en el departamento de Juncal y demás. Bueno, esa recaudación en algún momento terminaba en estos lugares y después Manzanares dice que termina en manos una parte de Sebastián Eskenazi. Claro. Ahora, en la nota de Hernán Capielo hoy habla de una magnitud de dinero que el propio Manzanares, para graficarlo, habla de una pileta de natación repleta de billetes. Que ahí hay una fábula de la que Manzanares empieza a contar algo,
que habría una propiedad en algún lugar donde la llave la tenían muy pocos y donde efectivamente tenían una pileta vacía llena de dinero. Bueno, es una punta de investigación y hay que avanzar mucho. Uno de los que tendrían, según Manzanares, según lo que cuenta, digamos, el entorno de Manzanares, que tendría la llave, era Sebastián Eskenazi. El otro era, obviamente, Muñoz. Claro. Que tenían la llave de esa locación. Hay quienes dicen que eso fue el motivo de la pelea del grupo Eskenazi, o si querés de Eskenazi, de Sebastián Eskenazi, con Cristina, que termina poco tiempo después de aquella ruptura con la estatización de las acciones, con la estatización del 51% de las acciones de YPF. Ahora, más allá de el nombre propio Eskenazi en este caso, es cierto que lo primero que uno sospecha cuando se habla de esta cantidad de dinero es que algún banco tenía que estar en el medio, bueno, tiene que estar en el medio de algún banco, si no es imposible. Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, hay una parte, digamos, si querés, estamos bastante empapados ya de lo que era el sistema de recaudación. Sí. ¿Sí? Lo que estamos empezando a ver ahora es el sistema de blanqueo de esa recaudación. Empezamos a verlo con el entramado societario y demás, sociedades afuera, offshore, acá, de Muñoz, el núcleo Muñoz. Sabemos básicamente cómo era una parte del blanqueo con los Kirchner, con la compra y el alquiler simulado de alquileres, que a su vez era solventado con obra pública que le daban a los inquilinos, y falta una parte, que es saber, bueno, y cómo en algún punto cómo se bancarizaba, porque si vos querés comprar un departamento de 13,5 millones de dólares en la Quinta Avenida de Nueva York, en algún momento eso tiene que pasar por un banco, sí o sí, un banco, no hay otra. O sea, no hay forma. No puede llegar con un bolsito. Bueno, no en Estados Unidos, pero sí acá, porque hay algunos momentos que ya varios dicen que efectivamente pagaban algunas propiedades o algunas inversiones con dinero en efectivo. Y ahí también hay referencias al Banco de Santa Cruz. Íbamos al Banco de Santa Cruz. Hay quienes dicen que usaban, que a veces les ponían a disposición las máquinas de contar dinero de la tesorería del banco para... Claro, contar esa cantidad de dinero. Para contar esa cantidad. Entonces, pero cuando estás hablando de cosas afuera, ya ahí hay otra sofisticación. Y ahí falta un eslabón, ¿no? Lo que hay que entender es que estamos hablando de que una causa que se conoció en abril y ya para febrero ya estamos casi en busca de ese eslabón nada más. Todo lo demás... Por eso hay muchísima información. ¿no? Hay muchísima, y hay muchísima que todavía no se ha logrado procesar, ¿no? Hay una sobre la que nosotros estamos trabajando para tratar de entenderla mejor, que es una resolución de Bonadío que quedó relativamente olvidada dentro de lo que es toda esta última, si querés, última información de la causa, pero que es cuando Bonadío procesa a Pochetti, que es la esposa de Muñoz, y a todo ese núcleo, y ahí cuenta y hace todo un mapa de sociedades en Argentina, afuera, de transferencias, hasta hay números de cuenta, de entidades bancarias del exterior donde entraba y salía dinero para solventar esas operaciones. Qué clave contar con ese número de cuenta, porque si no estamos hablando solamente de la palabra de alguien, ¿no? No, por eso te digo, digamos, hay que, o sea, vos no te das idea la cantidad de información que hay en el expediente que han entregado los propios imputados. Bueno, la declaración de Manzanares, el contador de los Kirchner, te cuenta un poco, si querés, te deja traslucir, y así lo dejan traslucir la gente de su entorno, que hay un dolor muy fuerte de él con la familia, ¿no? Incluso Hernán pone en la nota que le habrían prometido, ¿no? Como pago un porcentaje de la plata, alrededor de un 20%, imagínate lo que significa un 20% de esa cantidad de dinero. Y la titularidad en un registro automotor, ¿no? En Capital Federal. Bueno, no le dieron nada, y no solo que no le dieron nada, sino que quedó preso. Hace un año, un poquito más. Ahora, cuando leía esta parte y decía, bueno, no le dieron nada, pensaba también en lo que contó en su momento Oscar Centeno, cuando relata que le regalan una valija vacía. Claro. Y digo, ¿viste? Bueno, justamente haciendo esto, esta misma operatoria de no darles nada, dejarles nada a cambio, es cuando después empiezan a hablar. Van generando, digamos, algunos... Estas broncas, sí, exacto, ¿no? Que en algún momento, bueno, obviamente está la libertad de por medio, ¿no? Entonces, sin embargo... Con Manzanares había, y no te digo que están despejadas, ciertas dudas respecto de si no es una estrategia también global, ¿no? Si es parte de una estrategia global. Ponerlo a hablar
y echarle la culpa a quienes ya no están, como Néstor A los y fallecidos, Muñoz, claro. Pero cuando se empiezan a conocer datos de la declaración, aparentemente hay referencias concretas a otros personajes y a situaciones que se vivieron incluso después o sobre todo después de la muerte de Kirchner con Cristina, que te dan la pauta de que ahí hay un hombre que está decidido a contar, no todo, porque como decimos, no seamos inocentes, no cuentan todo, no cuentan todo, pero que tomó una decisión que va más allá de una estrategia judicial, aparentemente, te digo, Claro. De echarle la culpa, si querés, a quienes ya no están. Ahora, esto que está contando y todo esto que ha agregado, que es realmente muy importante, con muchísimos detalles, ¿convence finalmente a Bonadío? Y bueno, es la pregunta, Es la ¿no? gran pregunta, Es porque Stornelli lo convenció, pero Bonadío es la todavía gran no. pregunta, es la gran pregunta. No te olvides que más allá de que ahora ingrese al sistema de protección colaborador, sí. que además va con esta reserva si querés, este programa de protección, Sí. ¿no? Que en este caso no es un testigo, no es una protección de un testigo. No, pero es testigos e imputados, y en este caso Claro, es imputada, es un imputado con esta protección. Él aparentemente todo da la sensación de que cada vez va entregando más datos. Pero no te olvides que si vos entras a ese plan, no es que ya termina tu actuación, sino que te puede requerir la justicia cuando quiera, ¿no? Incluso, imagino que hay una gran parte que es la documental que él pueda aportar, porque él es contador, y los contadores tienen obligación de guardar documental, ¿no? Y te diría que es lo más importante esto que estás mencionando, porque lo documental es lo que él puede aportar y otros no. Claro, entonces, si bien hay una parte que es la testimonial, Sí. si querés, cuando él cuenta, y como digo, como siempre digo, cuando está una persona contando lo que hizo él, yo fui a la avenida Néstor Kirchner número tanto, Sí. ¿no? Y hicimos tal cosa. Bueno, cuando alguien lo cuenta, que es el mismo caso Yo dejé de X Centema, cantidad de dinero claro, en esa casa, sí. Bueno, es como una cuestión mucho más, si querés, mucho más cruda para leerlo, ¿no? Y para entenderlo y para... Entonces, digamos, acá hay un relato en primera persona de alguien que fue partícipe, ¿no? Entonces digo, más allá de lo que él como contador de los Kirchner pueda aportar en una audiencia, me imagino que hay una cantidad de cosas que debe poder aportar en cuanto contador, porque tienen que guardar la documental. Y al final esa documental es una prueba determinante, porque la palabra de alguien puede ser enseguida contrastada con la palabra de otro, no es más que la palabra. No, y bueno, ahí está. ¿No? Ahí En cambio los documentos son irrefutables, y más de un contador. Ahí tenés una cantidad de cosas. Él está, como decíamos, ya está dando alguna pista respecto de busquen por el otro lado, busquen por allá, busquen por acá. Pero irremediablemente hay mucho documental que él tiene que tener, ¿no? Claro. O sea, cuando se habla de inmuebles, bueno, más allá de dónde venga el dinero, de que vos podés haber hecho la vista gorda, lo que fuere, bueno, finalmente en algún lugar hay una escritura. Claro. No hay vuelta. Totalmente. ¿entendés? Tiene que estar esa escritura. Eso va a ir apareciendo. Me imagino que... Hay que ver a nombre de quién. Bueno, por eso, de esta cantidad de dichos y de relatos y de hechos que se van narrando, bueno, va a haber una cantidad de diligencias, escribanías, estudios contables, imagino que oficios a la FIP, o sea, esto es lo que hace la justicia, o sea, yo tengo este testimonio, hago tal o cual cosa, ¿no? Claro. Y todo todo indica que estos 70 millones de dólares, de los cuales ya nos hemos acostumbrado hasta a decirlo, aunque sea una cifra inmensa, va a ir creciendo con el correr de los días, porque ya se habla de 150 millones. Bueno, él lo que dice y lo que le cuenta, digamos, a su gente es que en la Argentina había mucho dinero, o más dinero, del que había en el exterior. Y te diría que casi el doble, dice, ¿no? En inversiones diferentes que ha habido en la Argentina. Entonces ahí tenés, ya si querés estás pasando los 200, ¿no? Claro. Los 200 millones de dólares. Está bien que es verdad que cuando el dinero es, si querés, no lo ganas con tanto esfuerzo como le pasó a Muñoz, por ahí compras caro. Entonces aquel valor de compra no es efectivamente el valor, no es el valor de más ahora. el valor actual. Imagínate que hay cosas que, especialmente todo lo que tiene que ver con cuestiones empresarias Está bien, a lo que te referís es que por ahí eso que se compró en 40 millones no hoy valen hoy. No, 25. Es posible que te encuentres
con esas inconsistencias, porque cuando la plata es fácil, vos, bueno, quizá, o sea, los relatos que hay en el expediente es que Muñoz era un hombre que necesitaba esconder la plata. Ahora, con toda esta información, ¿no? Que se va conociendo y que uno imagina que hay muchísima más información detrás que nosotros por ahí no conocemos. ¿Por qué es que Bonadío tarda tanto todavía en homologar el arrepentimiento de Manzanares? ¿Es porque sabe que es un hombre justamente que cuenta con más información que cualquier otro? Bueno, lo que pasa es que, digamos, vos tenés que... Nosotros... por ahí no entendemos la fuerza que tiene un juez. Porque imagínate que Bonadío o que Manzanares le cuente, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Sí. La compra de una propiedad y Bonadío puede llegar ahí de 1000 maneras. O sea, para nosotros que lo vemos de afuera, dijo que compró un campo no sé qué, ¿no? Pero si vos tenés el nombre de la sociedad, con un oficio al registro de la propiedad, ya lo podés, llegás, lo podés obtener. ¿entendés? O sea, obtenés, porque un juez le pide un oficio y se tiene que contestar, un juez federal. O consultan ellos mismos, tienen acceso a cantidad de bases de datos. Sí. Entonces, hay cualquier cantidad de información que a nosotros nos parece muy relevante y muy reveladora, a la que un juez llega sin problema, a un juez federal, ¿no? Como te digo, las bases públicas, las bases de dominio y todo eso, todo lo que tiene que ver con los registros de propiedad de las provincias, con lo que tiene que ver con los sistemas de consulta de las sociedades, en capital y en las provincias. Todo eso un juez accede muy fácil. Entonces, por ahí lo que a nosotros nos parece información muy relevante, dijo que compraron en el laboratorio, por ejemplo, que el otro día lo contábamos, o la marca de nebulizadores, Bonadío llega muy fácil por otro lado. Entonces, quizás para él esa información no es tan relevante. Más aún viniendo de una persona que él considera que tiene más información de la que dice, ¿no? Y más aún, cuanto más tiempo pasa, más se necesita. Es una pulseada, porque, o sea, en la cabeza de Manzanares, ¿qué hay en el fondo? ¿Qué hay en la cabeza de Manzanares? ¿Salir en libertad? ¿Tratar de ver cómo pasa el proceso y disfrutar de la plata que tiene? ¿O vamos a creer que Manzanares es pobre? No, por supuesto que no. Y es lo que está en la cabeza de todos, en el fondo, ¿no? Entonces cada uno va jugando, es un ajedrez. Y bueno, es un ajedrez. Y así juegan. Claro. Bueno, y la libertad, no, y hay mucha gente que dice no, porque negocian con la libertad. Y sí, ¿sabes qué? El derecho penal, ¿desde qué es derecho penal? Que tiene la libertad o la pérdida de la libertad, digamos, si querés, como bien de cambio supremo, ¿no? Y que lo es, aparte, es el bien de cambio supremo. Ahora, el paso siguiente será entonces que dé explicaciones Eskenazi ahora. A ver, ¿qué es lo que fue pasando con todos, no solamente con esta declaración? ¿Qué fue pasando con todos los que fueron aportando como arrepentidos? En general, el juez lo que hace una vez que logra o que homologa, si querés, ese acuerdo, vos ya tenés unos fiscales que seguramente le van a pedir al juez hacer tal o cual diligencia, más las que el juez crea necesario, porque acá hay una instrucción compartida, como si. Entonces el juez puede decir, mira, yo quiero que venga Eskenazi tal, o no. Y los fiscales dirán, yo quiero que vaya llamás a tal. Y el juez dirá si lo va a llamar o no. El que decide si llama a alguien a prestar, por ejemplo, indagatoria o a ser citado como testigo, si querés, lo que fuere, es el juez. Ahora, puede haber un requerimiento de los fiscales. Entonces, seguramente, en esta, como en otros arrepentidos, lo que avanza después es una batería de medidas que tienen que ver con oficios, como decía, a diferentes entidades públicas, a lo que fuere, citaciones de testigos, pedidos de allanamientos, indagatorias o detenciones. Cualquiera de esas cosas puede pasar, ¿no? Entonces, uno podría suponer que si hay un contador que dice yo le di el dinero a tal persona, y bueno, esa tal persona va a ser traída, ¿no? Como mínimo. Y bueno, eso es lo que deberíamos suponer. Entonces, pero bueno, es un expediente muy complicado que además tiene, no te olvides, que tiene una cantidad de líneas de investigación que no es solamente la declaración de hoy. No, es mucho más amplio que eso. Claro, o sea, vos pensás que, por ejemplo, de todo lo que fue la batería de declaraciones de las sociedades en el extranjero, también hay una cantidad de oficios, incluso obviamente muchos internacionales, para ver si eso que dicen realmente es así y qué información puede venir de afuera, ¿no? Hay un pedido de informes a varios lugares a través de la UIF para ver si hay dinero en esas cuentas que están mencionadas ahí. Bueno, muy bien. Gran información de la mano de Diego Cabot. Muchísimas gracias, Diego. Un placer como siempre. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención,
porque en instantes, a 9 años del femicidio que cambió la historia, hablamos de Wanda Tadei. Aquí está con nosotros Jorge y Nadia Tadei, que estarán conversando con nosotros en minutos en Café de la Tarde. Ya venimos.